Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Buenos días, buena gente de la mar. Buenos días nos dé Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Bienvenidos a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Este es nuestro programa número 6325, el 91 de la actual temporada, aquí en Radio España, la emisora número 1 de la radio española. Esta singladura corresponde a hoy, lunes, día 13 de enero del año 2025, festividad de San Hilario. Saludos muy especiales para toda nuestra buena gente de la mar, para todos los que, a bordo de vuestros barcos pesqueros, buques mercantes, buques de recreo y, naturalmente, buques de la Armada Española, nos estáis escuchando. Queremos saludar a toda la tripulación de nuestro buque escuela Juan Sebastián Elcano, que zarpó anteayer sábado del puerto de Cádiz rumbo al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Saludos muy especiales a su máximo responsable, a su comandante, el capitán de navío Luis Carreras Presas do Campo. Con el único fin de estar a vuestro lado y para que nos podéis escuchar desde cualquier punto de los 7 mares o desde cualquier lugar de los 5 continentes, estamos transmitiendo desde Radio España a través de sus plataformas internacionales: Seno FM, Google Podcast, Spotify, Amazon. Podéis escucharnos las veces que queráis y a la hora que mejor os venga. Saludos especiales también a toda la audiencia de Radio Intercontinental de Madrid, que transmite en directo también Onda Pesquera a través de su frecuencia 95.4 de la FM de Madrid. Naturalmente queremos saludar a los que nos estáis escuchando ahora mismo a través de la frecuencia 106.1 de la FM de Radio Roncudo de Corme, esa preciosa población da Costa da Morte, donde nació, entre otras personalidades, uno de los marinos más ilustres de la historia de España, el almirante Francisco Mourelle. Estamos preparados para iniciar la singladura de hoy. Es la número 6325 de Onda Pesquera, la radio de la mar, aquí
en Radio España, la emisora número 1 de la radio española. Hoy iniciaremos la singladura en Bruselas y intentaremos hablar, con Javier Garat. De Bruselas nos iremos a Madrid con Rosa Quintana. Desde Madrid navegaremos hasta el puerto gallego de Burela y allí vamos a intentar hablar con Basilio Otero. Desde Burela vamos a navegar hasta el mar Cantábrico, concretamente hasta Santander, para entrevistar a César Díaz. Y sin movernos de Santander, queremos entrevistar también a Pedro García y escucharemos una de sus interesantes historias de la mar en la voz de Begoña Merino. Y desde el Cantábrico vamos a navegar hasta el Mediterráneo, más concretamente hasta el puerto de Cartagena, para escuchar al capitán de navío Eduardo Bernal en su espacio Necesitas la mar, te enseña. En el puerto asturiano de Candás embarcará Pipo Prendes, con su música y con su voz. En los estudios centrales de Madrid coordinará toda esta singladura Jorge Álvarez. En nombre de toda nuestra tripulación, os saluda encantado quien nos habla, Jesús Ferreiro. Entre todos vamos a intentar realizar un excelente programa de radio, el que os merecéis, para informaros y sobre todo para explicaros qué es lo más importante que está pasando ahora mismo en el mundo de la mar. En este primer programa del año 2025 queremos transmitir nuestra sincera esperanza de que este nuevo año sea un año bueno, además de nuevo, para toda nuestra buena gente de la mar. Y así se lo pedimos con todo nuestro fervor a nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Esto es Onda Pesquera, esto es la radio de la mar. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, ya la número 6325. Y una vez más vamos a hablar porque nos gusta y porque es buena gente y porque lucha por nuestra buena gente de la mar, donde hay que luchar, que ahora toca Bruselas. Vamos a hablar con Javier Garat, que es, como sabéis, entre muchos cargos, muchas responsabilidades, es el secretario general de Cepesca. Don Javier Garat, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal ha ido estas fiestas de Navidad? Pues hombre, en Sanlúcar siempre se está bien. Bueno, ya estamos dando envidia, envidia. Pero es verdad que este año está un poquito más complicado de lo habitual por la decisión que se produjo en el Consejo de Diciembre con relación a los temas del Mediterráneo y a todos los que estamos involucrados en estas cosas nos ha tenido un poquito entretenidos con la gran preocupación que hay en los puertos por este tema. Ahora mismo Javier Garat debe estar, digo yo, debe estar súper preocupado por varios temas, pero yo no sé si está más preocupado por el Mediterráneo, por el Cantábrico, por Galicia. ¿Cuál es lo que le preocupa más? Hombre, está claro que el Mediterráneo ha centrado mucha atención por mi parte y por en general Cepesca, porque han sido los grandes perjudicados en las decisiones, en las negociaciones del Consejo de Ministros del mes de diciembre. En general, por así decirlo, Golfo de Cádiz, Cantábrico Noroeste y dentro de lo que cabe, aunque ha habido reducciones de Gran Sol, pues no han escapado mal del todo, pero para el Mediterráneo ha sido un desastre en el sentido de que la propuesta de la Comisión Europea era muy radical, con esa reducción del 79% de los días, y aunque al final se ha conseguido matizar un poco con las medidas de compensación, el mecanismo de compensación y demás, lo cierto es que los pescadores van a tener que hacer nuevos sacrificios después de 5 años de duros sacrificios y de reducción del esfuerzo pesquero en un 40%, de un montón de medidas. Ahora se ven obligados a cambiar las mallas si quieren recuperar los días de pesca. Y no estamos hablando de recuperar los días de pesca que tenían hace 5 años, sino los días de pesca que tenían en 2024, que ya se había reducido, como digo, en un 40%. Y la verdad es que ese es el tema que ha ocupado desde luego más tiempo por Cepesca y por mi parte en las últimas semanas. Ya pensando en el futuro y en el año que tenemos por delante, pues ahí yo creo que habrá varios asuntos, ¿no? Está la reforma de la política pesquera común, está el Pacto de los Océanos, que es una
de las nuevas comunicaciones que la Comisión Europea quiere poner en marcha, nuevas iniciativas que quiere poner en marcha, donde, por cierto, me han nombrado ponente del dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre este tema, con lo cual en este trimestre voy a trabajar bastante en ello. Y bueno, y luego ya el seguimiento de las cosas del día a día de nuestros asociados, que son muchos, la verdad. Supongo que has leído un titular de una publicación que dice: Bruselas impone la transición verde y relega a los pescadores a la ruina en 2025. ¿Estás de acuerdo con este titular o no? Bueno, me parece a mí que es un poco sensacionalista ese titular. Yo creo que se refiere a un trabajo, un documento que ha publicado, me parece que fue ayer, la Comisión Europea, y que esta semana, o sea, mañana, el martes 14, va a haber un evento en Bruselas que se llama Pescadores por el Futuro, donde la Comisión Europea va a presentar su documento. Yo, si te digo la verdad, todavía no me lo he leído, me lo tengo que leer para mañana. Pero bueno, analiza cómo está la situación y lo que la Comisión Europea cree que va a ser el pescador del futuro. No creo que sea tan negativo como está diciendo. No obstante, es verdad que la realidad es que el Pacto Verde está ahí y que las consecuencias del Pacto Verde para el mundo de la pesca están ahí. Y que, bueno, nuestra esperanza es que con el nuevo comisario y con el nuevo Parlamento Europeo, no solo el nuevo comisario, sino la nueva Comisión Europea, pues ese Pacto Verde va a seguir adelante, pero al menos se haga de una forma más razonable y sin tener tanto impacto en el sector pesquero. Bueno, eso tendremos que analizarlo y tendremos que ver al final cómo va a lo largo de estos 5 años, a ver cómo va la cosa. Pero bueno, yo lo califiqué como el mandato o el año de la esperanza por esos cambios que se han producido en la Comisión Europea y en el Parlamento. Esa reunión de mañana en la conferencia ahí en Bruselas es tan importante. Bueno, tampoco es que sea tan importante, es un evento más de los que se organizan a lo largo del año, donde la Comisión Europea y los consultores que han contratado y van a presentar, por un lado, el documento, y por otro lado se va a dar voz bueno, en nuestro caso estaremos representados por un asociado nuestro holandés, que es el presidente del Comité de Diálogo Social Europeo, representando por un lado a los empresarios, a los armadores, a su vez representados por europeos, y por otro lado a los sindicatos, a ETF. Pero también estará el presidente del Consejo Consultivo de Aguas Occidentales del Sur, que es un español, Sergio López. También estará, ¿quién más? Bueno, hay varias personas más así de este estilo que darán su opinión acerca del papel de los pescadores en el futuro, y que seguro será más positivo que eso que dice ese titular. Claro, una curiosidad. En el tema de las medidas de las mallas, todos sabemos, por lo menos los que estamos un poco relacionados con el mundo de la mar, que tú compras una malla de 42, pero claro, cuando la echas al agua, cuando la utilizas, esa malla se va reduciendo. Supongo que lo que valdrá será la medida original, ¿no? Bueno, precisamente eso es uno de los logros de esta negociación, por así decirlo, y de la muestra de flexibilidad que ha mostrado la Secretaría General de Pesca una vez que se conocía el resultado de la negociación del Consejo de Ministros. ¿Por qué digo esto? Porque ha aceptado una propuesta del sector en la que le decíamos que debido a esa situación, y para no tener que estar cambiando las redes cada 2x3, que certificara en el momento en el que se compra y se instala la red el tamaño que tiene, en este caso los 45 milímetros o los 50 milímetros si vas a pesca de profundidad, y le van a poner un precinto para garantizar que es la red que se ha puesto originalmente, y nos va a valer durante un año, si es que la red dura tanto, claro, nos va a valer durante un año, y eso la verdad es que es una medida muy, muy positiva, porque a lo largo de los últimos años se ha sancionado a mucha gente porque compraba, hoy en día teníamos que tener malla cuadrada de 40, y a lo mejor la compraban de 42 o de 43 sabiendo que se reducía, evitar problemas, pero bueno, si resulta que al cabo del tiempo se reducía a 39,5 o 39, pues te metían una sanción.
y se han pagado muchos miles de euros por culpa de ese tipo de cosas, cuando el pescador lo hacía con toda la buena fe del mundo, o sea, no pretendía ni mucho menos engañar ni nada. Pero bueno, eso la verdad es que ha sido un gesto muy acertado por parte de la Secretaría General de Pesca, que le hemos reconocido tanto aquí en las reuniones como públicamente, y que es de agradecer. Es un tema justo, ¿eh? Yo no. Lo injusto sería lo contrario. Oiga, no, ¿qué voy a estar comprando una red, una malla en cada marea? Eso no es justo. Sí, es justo, pero hasta hace 15 días era algo inviable para la Secretaría General de Pesca, o sea que ha cambiado de opinión en el sentido positivo y mostrando esa flexibilidad, con lo cual se agradece. Claro, perfecto. Bueno, pues gracias una vez más, que las preocupaciones con sus cargos, con sus responsabilidades, pues no acaben desanimado, sí. Pues en mi caso no va a ocurrir. Yo soy consciente de que soy un privilegiado por trabajar para y con el sector pesquero. Ya he dicho muchas veces que es un sector apasionante, que por supuesto tiene muchos sinsabores, como estas vivencias que hemos tenido en las últimas semanas, pero también tiene muchas alegrías y es un orgullo trabajar para nuestro sector pesquero. Y además, tú sabes que yo como mucho pescado y marisco y eso mantiene el optimismo siempre fuerte, o sea que habrá que seguir en esa línea. Sin ninguna duda. Javier Gara, le deseamos de todo corazón mucha suerte en esa responsabilidad y en esa lucha que mantiene tanto en Madrid como en Bruselas. ¿Dónde es más duro luchar, en Madrid o en Bruselas? No, Bruselas, sin duda Bruselas. ¿Y el nuevo comisario, qué tal? Pues la impresión que yo tengo de él, y solo he estado en una ocasión con él, a mí me ha causado buena impresión. El hecho de que nos dijera cuando nos reunimos con él: vengo aquí para miraros a los ojos y deciros que siento mucho lo que está pasando, esta no es mi propuesta, voy a intentar ser lo más flexible posible dentro del marco regulatorio que tengo y según las instrucciones, la definición del servicio jurídico de la Comisión Europea sobre lo que puedo hacer o no puedo hacer, y se comprometió a venir a los puertos. Bueno, espero que esas buenas palabras que nos transmitió en esa primera reunión durante el Consejo de Ministros luego se transformen en realidad y realmente veamos a una persona comprometida con el sector, buscando, como siempre digo, ese equilibrio entre los temas medioambientales, los sociales y los económicos, y sobre todo que cuide al sector, que preste más atención al sector, el papel de los pescadores, y que a lo largo de esta legislatura, de este mandato, pues el sector pesquero empieza a remontar, porque ya van siendo muchos años de sufrimiento. Ya va siendo hora de que se reconozcan todo ese trabajo que se ha realizado en los últimos años. Que Dios y nuestra Santa Patrona, la Virgen del Carmen, le escuchen y le hagan caso, y que tengamos muy buenas noticias en este año que acaba de comenzar. Así sea. Cuídese mucho porque lo necesitamos, Javier. Un abrazo muy fuerte. A disfrutar comiendo pescado y marisco, que seréis más felices. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar, y continuamos en esta singladura ya la número 6325. Y vamos a volver a hablar con una persona que a mí me gusta mucho hablar porque, bueno, pues es una de esas personas que tocan la tierra, ¿no? Que se ponen las botas y que van al muelle, que hablan con los pescadores, que hablan con la gente de la mar. Ella tuvo un cargo importante, el máximo de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia. Entonces ya les he desvelado que vamos a hablar con Rosa Quintana. Rosa, buenos días. Hola, muy buenos días, Jesús. Y feliz año. Eso es, feliz año. Oye, ¿cómo han ido personalmente las vacaciones? Pues bien, en familia, muy tranquilas y esperando que el año 2025 venga igual de tranquilo, ¿no? ¿En Galicia? Sí, estuve en Galicia, por supuesto. Claro. ¿Dónde vas a estar? Si no, ¿dónde vas a estar mejor? ¿Dónde vas a estar mejor? Yo no sé. ¿Cómo ves? Porque tú eres la representante del sector pesquero del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y tienes que defender una cosa que no hay forma de defenderla. Cada vez estamos peor. ¿Qué es lo que pasa, Rosa? Pues yo creo que hay un cierto desinterés por parte del Ministerio en la defensa de este sector que es tan importante para España. Fíjate que en estos momentos, después del
desastroso desde mi punto de vista acuerdo del Consejo de Ministros del 9 de diciembre, donde al arrastre del Mediterráneo le dan 27 días para trabajar, el señor ministro vino encantado de la vida diciendo que habían sido unos resultados magníficos. No, lo celebró, además lo celebró. Sí, es una pena que no sea consciente de que este plan del Mediterráneo, que se aprobó en diciembre del 2019 y tenía vigencia hasta el año 2025, él debió de llegar al Consejo de Ministros de diciembre del 2024 con los deberes hechos. Quiero decir, tenía que haberse presentado en ese Consejo de Ministros, ya no el día 9 de diciembre, como mínimo en octubre tenía que haber aportado a la Comisión informes, estudios, avalando que todas aquellas medidas que se han adoptado desde el año 2020 habían dado sus frutos y que, por lo tanto, el sector había cumplido con lo que se le había exigido. Frente a eso, pues llegó confiando única y exclusivamente en que lo iban a apoyar Francia e Italia y que con esos apoyos tendrían capacidad de bloquear el acuerdo, y ahí se durmió en los laureles y, por supuesto, no había contemplado un plan B, que era el que se necesitaba, de tener argumentos científicos, tanto desde el punto de vista biológico de la situación de los caladeros, como desde el punto de vista social, porque tenía que haber hecho un estudio de impacto económico de esas medidas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco desesperante, pero bueno, vamos a seguir peleándolo. Yo creo que no es un año bueno para el sector, pero lo que no podemos es bajar los brazos, ¿no? Tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de hacer esos estudios, de hacer esos informes y convencer a la nueva comisión, que yo desde mi punto de vista creo que el comisario tiene otro talante distinto al anterior comisario, eso que parece, va a entender. Sí, eso parece. Yo creo que sí. De hecho, fue el propio comisario el que le pidió al ministro que le diera un plan alternativo para poder compensar los días de actividad. Entonces, bueno, pues se ve que Bruselas va por otros caminos y que el ministerio tiene que ponerse las pilas. Ahora lo que, bueno, pues parece que lo que se ha acordado son ayudas económicas para comprar las nuevas mallas un poco más grandes, para adaptar los motores. Yo no sé si eso, si eso es darle dinero a Suicida para que se compre una pistola y que termine de... Jesús, yo creo que las medidas no se deben de improvisar, ¿no? Y si el ministerio ahora dice que les va a financiar el cambio en las mallas, pues eso estamos hablando, por lo que me cuenta el sector, que les dice que les va a financiar el cambio de la malla del COP. Eso pueden ser 300 euros. Pero yo me pregunto, ¿hemos hecho los estudios para saber si con esa nueva malla el arte es selectivo o no lo es? ¿Hemos hecho los estudios para acreditar que con ese copo la pesca va a ser suficientemente rentable como para que ellos puedan seguir manteniendo su actividad? Vamos a ciegas, y eso es un disparate, ¿no? Yo puedo entender la desesperación del sector. Por lo que me comentan, en Andalucía hay en estos momentos una petición de unos 92 desguaces, y eso es una tristísima noticia para la flota pesquera española. Es que es. Yo creo que si el Ministerio no reacciona, desde luego el sector puede saber que va a tener el apoyo del Partido Popular para ayudarle a hacer los estudios, y lo que no haga el Ministerio vamos a intentar nosotros ayudarles a hacerlo, ¿no? Pues buena falta le va a hacer, Rosa, porque esto estamos en las últimas, ¿eh? Eso ya no hay, es que ya no hay casi barcos, es que no hay casi barcos, Rosa, yo no entiendo el disparate del ministro diciendo que vino con un acuerdo magnífico, cuando en el Atlántico viene con un 20% de recorte de la merluza en el Gran Sol, en el Mediterráneo con más y más restricciones. ¿Y de qué puede presumir entonces? ¿Qué ha resultado de magnífico este Consejo de Ministros? Sí, la pregunta es muy fácil. Óigame, señor ministro, es usted listo y además celebra mucho los acuerdos. ¿Cuántos barcos pesqueros había en España cuando usted tomó posesión de su cargo? Sí. ¿Cuántos hay ahora? Coño, pero vamos a ver, si cada día, Rosa, cada día están paralizándose barcos, cada día. Sí, yo siempre digo que al sector pesquero nunca le fue bien con el PSOE. Si aún hace poco el PSOE en Bruselas votó en contra de la ampliación o a favor
de disminuir el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca. Bueno, pues no sé si no les gusta el olor a pescado o si tienen otros intereses, o es simplemente desidia. Yo te lo juro que ya no sé qué pensar. En fin. Rosa, que te queda un duro trabajo por delante en defensa de la pesca. Pero apasionante. Yo no tiro la toalla y seguimos hablando con el sector y buscando posibles soluciones. Entonces, yo creo que la sociedad tiene que terminar dándose cuenta que el sector pesquero es importante, no solo por la actividad económica que generan ellos, sino por todo el arrastre que tienen en la economía de las zonas costeras, en la capacidad para fijar población en esas zonas, en el atractivo turístico de nuestro país. Es decir, no, tenemos que parar esta sangría, ¿no? Pues también está en tus manos y en tu trabajo y sobre todo en tu inteligencia y tu forma de trabajar con la eficacia que lo has hecho siempre. Rosa, ya sabes que te deseamos el mayor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Yo también, y te estoy eternamente agradecida porque seas esa voz que necesita el sector. Ahí estaremos siempre, Rosa. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un beso grande. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estamos navegando ya en 2025 y ya sabéis que estamos en nuestra asignatura número 6325 justo, y vamos a hablar con un hombre que yo no sé, supongo que habrá pasado unas navidades agridulces, bien por unas cosas, regular por otras, mal por otras. Vamos a hablar con un hombre que tiene la gran responsabilidad de ser presidente de las cofradías de pescadores de toda España. Vamos a hablar con un buen amigo que es Basilio Otero. Basilio, buenos días. Hola Jesús, buenos días a todo el mundo. Bueno, ¿qué tal has pasado estas fiestas? Pues lo has escrito perfectamente, agridulces con preocupación por los compañeros del Mediterráneo, claro. Y bueno, en fin, unas navidades, en este caso no unas navidades más, sino unas navidades menos, porque eso fueron un poco para olvidar. Bueno, hemos conocido las cifras del consumo de pescado y continúa bajando. Ya uno la verdad es que no sabe qué hacer. Una pregunta clave. Habéis negociado con el Ministerio de Pesca de nuestro país, que ha negociado a la vez con el Comisario de Pesca de Europa, que si patatín, que si patatán, que hay que ampliar las mallas de las redes de pesca, y el Ministerio ha prometido unas ayudas económicas, porque eso supone muchísimo gasto. ¿Esas ayudas económicas, Basilio, hay que devolverlas o es cómo es ese dinero? Bueno, la situación ha sido un poco más compleja, la has descrito de una forma la más entendible, pero también la más fácil. Cuando en el año 2019 Europa planteó un multianual plan para el Mediterráneo, estamos hablando del Mediterráneo, se propuso que en el año 2025 había que llegar a lo que se llama el RMS, el rendimiento máximo sostenible. Para que la gente lo entienda, el rendimiento máximo sostenible es, de una forma fácil de entender, es lo máximo que yo puedo pescar de una especie sin poner en riesgo su futuro biológico. Una forma así muy sencilla. Pues querían que llegáramos en el año 2025. Dijimos que era irracional plantear eso, para lo cual Europa diseñó un multianual plan, el MAP del Mediterráneo, que con los resultados del 24 pues no daban las cifras. Entonces se planteó que en el 25 sí o sí había que llegar a ese RMS. Nosotros pedíamos que llegara en el 30. Visto que el Mediterráneo se estaba recuperando. Los informes de la FAO así lo demuestran y no es sospechoso de ser de parte de la FAO. Entonces no nos hicieron caso y de ahí vinieron los 27 días famosos que nos querían dejar pescar en este año. Entonces hemos tenido la suerte de que se ha cambiado el comisario, y el comisario nuevo, que se encontró con esa patata caliente 4 días antes de tomar posesión, dijo que había que buscar una solución para que eso no fuese así. Entonces las soluciones que se buscaron fueron medidas técnicas. Puso encima de la mesa 12 medidas técnicas, de las cuales España se podía acoger a 6, porque las otras 6 no son para países como Italia o Francia, que también están en esta tesitura.
Y bueno, pues a partir de ahí vienen estas medidas. La forma más fácil y más equitativa de llegar a recuperar esos 100% de los días que nos acaban era con el cambio de malla, que fue lo que optó al final el Estado miembro, España en este caso. Nos quieren obligar a cambiar nos obligan a cambiar la malla, no nos quieren obligar, nos obligan a cambiar la malla, y van a subvencionar los copos, porque lo que hay que cambiar es el copo, es la última parte, que es donde se coge el pescado. Y eso va a ser una subvención directa al 100%, con de minimis, no con fondos FEMPA, porque los fondos FEMPA tienen un problema, y es que aquellas embarcaciones que tengan una sanción grave, y cualquier sanción en España es grave, no pueden acceder a esa subvención. Entonces lo que ha hecho España es que lo va a hacer con fondos propios, y con lo cual todas las embarcaciones podrán tener acceso a ese 100% de ayudas, que evidentemente no hay que devolver. No hay que devolver. Bien. No. Bien, un patrón de un barco en un puerto mediterráneo, no quiero tampoco dar demás, me decía, oye Jesús, es que está bien lo de las subvenciones, lo de tal, pero esto es lo mismo que si te dan dinero para comprar una pistola para suicidarte, porque es que, bien, vamos a gastarnos de ese dinero, vamos a solicitar las ayudas, vamos a hacer las mallas más grandes, pero ¿y quién va a pescar? Quiero decir que está muy bien que los barcos lleven una chimenea corta, que lleven sonido, que lleven cámaras, que lleven tal, que lleven mallas, pero ¿y si agrandamos las mallas y todo el pescado que se va a ir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Esto es un suicidio o no? Bueno, a ver, uno de los errores que tiene Europa y también tiene el Estado miembro España es que ven un todo donde hay varios. Es decir, Europa ve un todo en el Mediterráneo, olvidándose de que hay países que no son europeos, que no cumplen las normas europeas, y España le pasa lo mismo cuando gestiona todo el Mediterráneo español de una única forma, cuando hay diferentes formas de funcionar. Y te digo esto por una razón. Hay puertos del Mediterráneo que ya están utilizando estas mallas, que están obligando ahora desde hace años. Incluso alguno está haciendo estudios con mallas incluso superiores. Entonces, bueno, habrá puertos en los que no tengan problemas, y habrá puertos como el de Caleta Vélez Málaga, y nombro Caleta Vélez Málaga porque en una reunión con el Instituto Español de Oceanografía la semana pasada dijo que era el puerto que más podía sufrir, en lo que se estima que las pérdidas pueden ser el del 5%. Es cierto que las pérdidas que se hicieron en las pruebas con un sobrecopo, ya con esta malla, eran pérdidas del 30%, aproximadamente, pero eran las pérdidas totales. Las pérdidas de pescado con talla, es decir, de pescado que se puede vender, hablaban del 5%. Entonces, bueno, también se ha hablado con las comunidades autónomas para que monitoricen las descargas, porque son las que tienen competencia en comercialización, para que en el caso de verse lucro cesante a lo largo del año, poder pedir ese lucro cesante a Europa. Entonces, bueno, sí que es cierto que todas las adaptaciones son complicadas. Esta es una adaptación complicada, y luego hemos sacado algo yo creo que positivo. Y es algo muy sencillo. Mira, para que la gente lo entienda. Tú cuando metes una malla, cuando la malla es nueva, si a ti te obligan, ahora estaban obligados a meter malla de 40 milímetros, tenía que meter una malla de 43 o de 44, porque con el paso de las semanas esa malla se iba estrechando. Entonces, cuando venía un inspector, te medía si no daba la malla el largo oportuno, pues te sancionaba. Lo que hemos conseguido ahora es otra cosa. Lo que hemos conseguido es que cuando tú metes una malla de 45, llamas a inspección pesquera te certifica que la malla es de 45, te pone un precinto, y en un año no te la van a medir. Un año es más tiempo de vida de la que tiene en realidad el copo. Entonces, bueno, en realidad al final el aumento de malla no es de 5 milímetros, sino son 2 o 3, como mucho. Y bueno, que es complicado, pero bueno, hay que también medir todos los pasos, y evidentemente teniendo en cuenta una cosa, que habrá que estar muy atentos, porque habrá gente que lo pase menos mal, y habrá gente que lo pase mucho más mal. Entonces hay que estar atentos a esa gente que lo va a pasar más mal, desde luego.
Efectivamente. Lo has explicado, como siempre lo haces, Basilio, muy bien. Hasta yo te he entendido, o sea que perfectamente muy bien. Y es verdad, tienes razón en lo que has expuesto, porque normalmente es eso, con las mallas nunca, después del primer arrastre, nunca están igual que las medidas Correcto. que cuando son nuevas. Que conste una cosa, Jesús, que llevábamos años pidiendo esto. Llevábamos años diciendo que enseñábamos la factura de la compra de la malla. Pero si hemos comprado una malla de 43, no me diga usted nada que ahora no da. A ver, en fin. Por eso digo que la buena noticia es que hemos conseguido algo que llevamos años reivindicando y que puede ser. Y luego también hemos conseguido otra cosa. Claro, que preguntábamos qué pasa con aquellos barcos que en el mismo día pueden hacer pesca de gamba roja, de profundas, Eso es. Va a poder llevar 2 artes al mismo tiempo, y sí, nos han dicho que sí. ¿Ah, sí? Nos han certificado que pueden llevar 2 artes en el mismo tiempo. Lo que no pueden llevar es las 2 engrilletadas. Una tiene que ir engrilletada, que es la que van a utilizar, y otra tiene que ir estibada, y en el momento de utilizarla tienen que, con el diario electrónico de a bordo, comunicar que van a cambiar y ponerla. Con lo cual, también es una pequeña ventaja. ¿También? Claro, muy bien. Basilio, muchísimas gracias, y ojalá se cumpla, porque yo te veo muy, muy optimista. Yo te veo que no estás llorando ni dándote latigazos. O sea que eso es una buena señal para nuestra buena gente de la mar. Correcto. Tenemos unos mimbres con los que tenemos que hacer una cesta, y la cesta tiene que hacer la menos agua posible. Y llorando no vamos a hacer la cesta. Con lo cual, y sobre todo por una, siendo bondadoso como somos los pescadores, ya no solamente por las buenas gentes de la mar, sino incluso por las buenas gentes de la tierra, que tienen que comer el pescado que nosotros les traemos para ser sanos y felices. Con lo cual tenemos que entre todos empujar. Así es. Pues nada, ha sido una gratísima sorpresa, porque esperaba oír todo lo contrario, y eso es súper positivo para nuestra buena gente. Hay que ser positivos, ¿no? Y trabajar, no queda otra. Muchísimas gracias, y un abrazo muy fuerte, y feliz año 25. A ti, como siempre, Jesús, y feliz año 25 a todo el mundo. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar, y continuamos en esta singladura. Y como hemos visitado muchos puertos, hoy nos ha tocado el puerto de Santander. Yo creo que Santander, como hablaba el otro día con el presidente de la autoridad portuaria del puerto de Castellón, y me decía que hay puertos que están como olvidados, como en segunda fila, y que son puertos importantes. Y yo creo que uno de estos puertos, que está un poco como en segunda fila, pero es muy, muy importante, es el puerto de Santander. Y estamos con el presidente de la autoridad portuaria, César Díaz. Buenos días, César. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en este cargo, en esta responsabilidad? Bueno, pues tomé posesión hace poco más de un año, finales de septiembre, principios de octubre, comencé con esta nueva responsabilidad. ¿Y a lo largo de este año te has arrepentido alguna vez o no? No, que va, todo lo contrario. Yo creo que cada vez te das cuenta de la envergadura que supone el puerto de Santander como centro de actividad para la economía de la región, para todo nuestro hinterland, que de alguna manera confía y apuesta por el puerto de Santander para su cadena logística. Y bueno, y satisfecho, contento después de este año y pico. Ya conocía el puerto de Santander de antes, puesto que con mi anterior responsabilidad en el Ayuntamiento de Santander fui consejero aquí en el puerto, pero que duda cabe que pues estar en la presidencia ya estás implicado absolutamente en el día a día. Y en ese sentido, bueno, pues contento, satisfecho y bueno, pues un balance muy positivo de este primer año, no solamente a nivel personal, que es totalmente secundario, sino a nivel de la marcha del puerto, que es lo que verdaderamente importa. Claro. ¿Te has encontrado con algún problema que no preveías, o todo lo que va saliendo estaba un poco más o menos, creías que podía salir? Bueno, las cuestiones quizás más espinosas, por decirlas de alguna manera,
Como digo, al haber estado ya previamente en el Consejo de Administración, eran cuestiones que vienen de atrás, que ya han tenido bueno, pues distintas fases, que algunas de ellas todavía siguen pendientes, pero que ya conocía. Por lo tanto, bueno, pues no ha sido nada sorpresivo en el sentido de conocerlas, pero bueno, evidentemente no solamente es conocerlo, sino ahora ya estar implicado directamente en su resolución y bueno, pues evidentemente no todo es de color de rosa, sino que hay cuestiones pues que vienen de atrás. Me imagino que otras cuestiones podrán salir, pero que eso forma parte del día a día de cualquier institución, vamos, sin mayor trascendencia que la que ya tenía. El puerto de Santander está hermanado, abierto a la ciudad, o todavía sigue un poco como era antiguamente, que los puertos eran unas zonas casi cerradas a las ciudades. No, eso ya está muy superado. Yo creo que además Santander, tanto el puerto como la ciudad, tiene ya un recorrido bastante amplio, largo y yo creo que de éxito en lo que tiene que ver con la integración del puerto y de la ciudad. Es cierto que el caso de Santander es un caso quizás un poco atípico por su ubicación y eso además de alguna manera condiciona y al mismo tiempo obliga casi a que el puerto y la ciudad tengan que entenderse, puesto que su origen, su embrión, su desarrollo, su crecimiento a lo largo de la historia ha sido muy parejo. Es difícil saber si fue antes el puerto o la ciudad, puesto que bueno, pues está todo muy unido y si alguien tiene interés y repasa un poco cuál ha sido esa evolución histórica, se va a dar cuenta cómo en casi todas las fases importantes de esa historia el puerto y la ciudad crecen de la mano, crecen conjuntamente. Y en un momento dado, pues ahí surgen tensiones, puesto que la actividad del puerto de alguna manera también afecta al día a día de la ciudad, no deja de ser una actividad con un carácter industrial importante y bueno, y ahí es cuando se empiezan a tomar ya las primeras medidas, decisiones, proyectos para favorecer esa integración puerto-ciudad. El puerto, al estar dentro de la bahía, en un momento dado se toma la decisión de que el crecimiento se produzca hacia el interior de la bahía, no hacia el exterior buscando quizás un puerto exterior, sino creciendo dentro de la bahía y hacia el interior de la bahía. Y eso supone que hay terrenos que están más cercanos al centro de la ciudad que van perdiendo su actividad portuaria. Y ahí es donde bueno, pues, la colaboración entre el puerto y la ciudad ha conseguido que esos proyectos se vayan integrando en la dinámica de la ciudad, que se abran al uso público y que de alguna manera ahora mismo un ciudadano pues no sabe si ese terreno es un terreno portuario o es un terreno municipal, puesto que está plenamente integrado. Quedan todavía cosas por hacer, pero yo creo que Santander en su momento abrió camino y hoy en día pues es un referente a nivel del sistema general portuario en lo que tiene que ver con la integración puerto-ciudad. Y hablamos del puerto pesquero. ¿Le da muchos problemas o que como cada día, por desgracia, hay menos barcos, menos actividad pesquera, pero sigue ocupando un lugar importante? Bueno, es una actividad que está dentro del puerto, evidentemente, que tiene un espacio privilegiado además, como es la lonja pesquera, y que por circunstancias bueno, pues físicas del propio puerto, el acceso a su dársena tiene un puente móvil de por medio, que es un puente que comunica dos zonas del puerto, pero que más allá de comunicar dos zonas de puerto, tiene un efecto muy importante y es que evita el tránsito de vehículos pesados por la ciudad, sobre todo por un barrio densamente poblado como es el de Castilla Armida. Entonces tenemos que compaginar la actividad del puerto a través de ese puente que comunica estos dos ámbitos del puerto por tráfico terrestre,
pero al mismo tiempo ese puente, cuando está cerrado y hay una pleamar, hay barcos pesqueros que no pueden atravesar el puente. Por lo tanto, bueno, pues estamos en coordinación constantemente con ellos. De hecho, se ha establecido también aperturas para el puente para que la entrada y salida de los pesqueros se pueda llevar a cabo pues, con la mayor coordinación posible y afectando también lo menos posible a lo que es pues, las salidas a faenar, las llegadas con la mercancía, cualquier tránsito de los pesqueros pues, que se realice con la mayor permeabilidad posible a través del puente. ¿Recuerda cuándo vio por vez primera la mar? Bueno, yo soy de Santander, nací en Santander, además mi familia históricamente pues, se ha dedicado a profesiones relacionadas con la mar, o bien la marina mercante, o bien prácticos. Bueno, yo desde pequeñito además pues me inicié en la vela, con lo cual me gusta mucho pescar. Bueno, pues es que he nacido pegado a la bahía, con lo cual, bueno, pues desde pequeñito, desde muy pequeño, claro. ¿Y sabe nadar? Sí, por supuesto. Por supuesto, sí. ¿Qué pescado elegiría para el menú de hoy? Pues el que comí ayer, bacalao, me encanta. El bacalao, ¿eh? Me encanta. Ah, Sí. muy bien. ¿Y sabe cocinar? Bueno, lo básico, no puedo mentir aquí, lo básico, no soy ningún cocinillas, aunque sí me gustaría, o sea, es algo que no me importaría y que creo que se me daría bien además, porque las veces que lo he intentado no se me da mal, pero no, o sea, yo si me tengo que poner, me arriesgo a lo básico, lo otro, bueno, con tiempo y con algo de ayuda, pues igual me animo, sí. Muy bien. Santander ahora puede presumir de tener una de las alcaldesas mejores que hay en este país por su dedicación y por su eficacia. Espera que el presidente del puerto sea también uno de los presidentes del puerto más importantes de este país. Bueno, eso lo tendrán que decir otros, no aspiro a tanto tampoco, es decir, yo me centro en el día a día, en intentar que las cosas que están al alcance de uno y están en el ámbito de las decisiones que hay que tomar, pues se tomen con el mayor sentido posible, con la ayuda también del equipo que tiene la autoridad portuaria, que es muy importante, y pensando en que bueno, pues el puerto es un factor, como decía, muy importante para la economía de la comunidad autónoma y que todo lo que le vaya bien al puerto le irá bien a la región, ¿no? Y a la ciudad. Por lo tanto, bueno, pues con una responsabilidad importante que asumo, consciente del papel que desempeña el puerto, pero sin más aspiraciones. Y bueno, no sería imparcial hablando de la alcaldesa, puesto que ha sido mi jefa y compañera de trabajo durante muchos años y es una amiga muy especial. Por lo tanto, yo de Gemma siempre hablaré bien porque es lo que pienso, es lo que siento y porque trabajando con ella, además de su dedicación plena y absoluta, además de la pasión por lo que hace, pues tiene mucho sentido común y tiene el interés general por encima de cualquier otra cosa. Y creo que tiene valores muy importantes que hoy en la política, pues por desgracia, no se llevan, y es el contacto con la gente, el escuchar, la cercanía, incluso hasta la simpatía, porque es que hoy en día hace falta empatizar con el que son los administrados, con los que son tus vecinos, con los que son tus ciudadanos. Tienen que ver al político, que en el fondo es un servicio público, como alguien cercano y accesible, y yo creo que esos valores que, por desgracia, como digo, pues no es habitual encontrarlos en la política de hoy en día, pues la alcaldesa los aglutina en todo lo que hace. ¿Cuál es el proyecto más importante que tiene su cerebro ahora para poder cumplirlo? Bueno, yo creo que tenemos una etapa muy ilusionante por delante, porque
el hecho de no poder crecer en superficie, al haber, como decía antes, nos hemos desplazado al interior de la bahía, pero ese desplazamiento tiene un tope, y es que en el interior de la bahía también está el aeropuerto, también está un nudo muy importante de comunicaciones de autovías, y por lo tanto nos hemos desplazado ya todo lo que podíamos, ya no nos podemos desplazar más al interior del puerto. Y por el otro lado tenemos la ciudad, por lo tanto tampoco podemos crecer hacia la ciudad. Y por el otro lado tenemos la bahía y tampoco podemos rellenar la bahía. Por lo tanto tenemos un espacio ya muy delimitado y que prácticamente no podemos estirar más. Y entonces de lo que se trata es de, con ese espacio limitado, que es un hándicap porque no todas las autoridades portuarias tienen esta dificultad, ¿no? Pues el objetivo es que cada metro cuadrado de suelo portuario pueda tener el mayor rendimiento posible para cumplir con ese objetivo de nodo logístico. Tenemos que conseguir la mayor rotación posible de la mercancía, ser lo más eficientes en todas las operaciones portuarias, poder ofrecer a los clientes las mejores condiciones posibles para el tránsito de sus mercancías. Cada vez hay que apostar más por el ferrocarril. Bueno, pues con esos objetivos hemos desplegado un plan de inversiones de más de 150 millones de euros para el periodo 24-28, que es de alguna manera lo que nos tiene que permitir, pues como digo, conseguir esos objetivos y tratar de distinguirnos en esta fachada atlántica del norte de España, pues intentar distinguirnos, como digo, en nuestra calidad de los servicios y luego en dos conceptos que yo suelo decir mucho que son importantes y que son difícilmente medibles o difícilmente traspasables a euros, pero que son relevantes a la hora de ofrecer certidumbres a las empresas. Y es que somos un puerto que tiene paz social, y somos un puerto fiable, somos un puerto en donde no suceden cosas raras y por lo tanto tú puedes plantear tus cadenas logísticas con certidumbres, ¿no? Entonces yo creo que son dos valores importantes el puerto de Santander. Efectivamente somos un puerto que está en la mitad de la tabla de las 28 autoridades portuarias que hay en el sistema general. Estamos en la mitad, estaremos en el 14 o 15 si atendemos al volumen de tráfico anual. Estamos ya consolidados en lo que podrían ser los 7 millones de toneladas al año. Como digo, eso nos sitúa en la mitad de la tabla, pero somos un puerto que tiene diversidad de tráfico de mercancías, que estamos muy terminalizados. Somos de los que mayor tasa ferroportuaria tenemos en lo que tiene que ver con la intermodalidad ferrocarril-barco, y tenemos esas fortalezas que de alguna manera yo creo que nos da un valor añadido y que nos distingue y que al final, bueno, pues hace que apuesten por el puerto de Santander para importar o exportar y bueno, pues todo lo que sea mejorar en ese sentido, crecer en volumen de mercancía, seguir manteniendo esta diversidad de tipos de mercancías y bueno, seguir aspirando a captar más tráficos, lógicamente, pues es lo que nos motiva y los objetivos que tenemos. Pues muchísimas gracias. Ya sabe que les deseamos de todo corazón que tenga mucho éxito, primero por usted personalmente y luego por la ciudad de Santander, porque se merece un puerto a la altura de que está ahora mismo, que está efectivamente en la mitad, un poco más para arriba de la tabla, y que tiene sobre todo una paz social y un hermanamiento con la ciudad que es muy digno de resaltar. Gracias. Pues muchísimas gracias, un placer. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España.
Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, ya la número 6325. Y vamos a hablar de unos acontecimientos que se producen a la vista de todo el mundo cuando vamos a las playas o cuando vamos a la costa y vemos, es verdad que con cierta envidia, cómo hay hombres y mujeres que sobre una tabla hacen maravillas con las olas. Y cuanto más grandes, pues más se arriesgan, más maravillas vemos. Y hoy vamos a hablar de ese tema. Yo el otro día asistimos a un acto en el Hotel Real en Santander, que era la presentación. Y a mí me llamó la atención porque lo que se presentaba era la vaca gigante. Y yo, la verdad es que estaba un poco despistado. ¿Qué es eso de la vaca gigante? Y creí que me iba a encontrar allí con un monstruo de vaca grandísimo. Y me encontré primero con unas personalidades, con unas personas fantásticas todas, deportistas, buena gente. Y lo que se presentaba era la vaca gigante. Y vosotros os preguntaréis, bueno, ¿qué es la vaca gigante? Bueno, pues para saber, para conocer en realidad todo esto, cómo es la vaca gigante, pues tengo que decir que la vaca gigante pues en realidad es una ola gigante. Pero vamos a hablar con Pedro García, que es el presidente del club que organiza estos fantásticos torneos de exhibiciones sobre una tabla en medio de esas olas gigantes. Pedro, buenos días. Hola, buenas. Muy buenas. Oye, ¿por qué se llama la vaca gigante? Mira, la vaca gigante recibe el nombre. Muchos de los visitantes y de los aficionados que se acercan a la zona de la cantera Cueto, donde se celebra la prueba, ven pues muchas vacas pastando por la zona y creen que el nombre tiene algo que ver con él. Claro. También tiene que ver, pero realmente son las cabezas de la vaca, unas pues formas rocosas que hay dentro de la zona cercana donde rompe la ola, que tienen esa forma de cabeza de vaca, por eso recibe el nombre de la vaca. Y además, pues casualmente, pues en todos los pastos que hay en torno a esta zona de Santander rural, que es espectacular, una zona única, en una joya que tenemos aquí en el Parque Norte Litoral de nuestra ciudad, pues también se encuentran vacas pastando, así que al final el nombre de la vaca va por varios sitios, pero realmente su origen es de esta formación rocosa con forma de cabeza de vaca. Ah, está muy bien. Pedro, ¿tú desde cuándo estás metido en esto del sur? Bueno, pues son ya desde 1990 que empezamos con un establecimiento en la calle Jiménez Díaz, en el cual la venta de los productos y artículos deportivos vinculados a los deportes de deslizamiento, en este caso de la nieve, del asfalto, el skate y el surf skate, y del agua con el surf, pues son ya 30 y algunos años, en el cual empezamos la andadura en esto, primero siendo practicantes y usuarios y deportistas, disfrutando de estos deportes, para luego ya en ese año 1991 empezar ya con las labores comerciales. Pedro, ¿se producen muchos accidentes o no? Bueno, hoy en día son deportes de deslizamiento, son deportes de riesgo. Es un deporte que, sobre todo en el tema de que estamos hablando del agua, las olas gigantes en concreto, pues es un deporte que estás muy expuesto, requiere de una condición física y psíquica bastante importante, y además pues contar con la posibilidad de tener como ayuda externa para cuando quieres meterte en este tipo de sitios. Lo más general es que en los campeonatos es en el momento que más seguros están los surfistas con esta situación de olas gigantes, ya que muchos de los baños que los surfistas hacen sin estas condiciones de un campeonato que ofrece unas condiciones de seguridad, pues el coger olas grandes con solo tu tabla, en ese medio natural que está en constante cambio, que el agua se mueve mucho, el pico donde rompe la ola pues puede variar en bastantes metros de distancia, y que te coja una ola grande pues en alta mar, pues sí es peligroso. Aún así también en lo que es el deporte del surf, un deporte de deslizamiento y deporte de riesgo, pues hoy en día con la cantidad de gente que hay en el agua cogiendo olas, como vemos en cualquiera de las 17 playas de los 17 municipios costeros que tenemos en esta región,
hoy en día hay que extremar precauciones, es recomendable pues tener cuidado y poder poner medios para minimizar los posibles golpes, impactos y situaciones que te puede provocar estar en este medio. Claro, todos hemos visto en la televisión reportajes fantásticos de esas olas gigantescas, y cuando un surfista se mete dentro de la ola, ¿qué se siente, Pedro, cuando uno está en medio, rodeado de mar por todas las partes? Bueno, la verdad es que yo ahí, en cuanto a la sensación de olas grandes, pues yo puedo considerarme pues un surfista de olas convencionales. También hay que diferenciar el surf normal, como digamos, entre comillas, del surf de olas grandes. No soy practicante de surf de olas grandes, organizamos la prueba, pero realmente me merece un respeto total, ya que hoy en día al coger olas normales, las olas que podemos coger todos en la playa, ya de por sí la adrenalina, la situación, está en un medio natural en el cual está en constante movimiento, que cada momento es diferente, no hay nada que se repita. Entonces el saber que esas condiciones se pueden multiplicar por 3, por 4, por 5 en diferentes sitios, en momentos puntuales, me da totalmente respeto, mucho respeto para todos estos surfistas que cogen este tipo de olas, que realmente son masas de agua, toneladas de agua, claro, que te pueden caer encima y que realmente se están jugando la vida. Es una afición que te da una adrenalina y te estás en contacto con el medio ambiente, una desconexión, una forma, un medio de vida, pero que hay circunstancias como son las olas gigantes en el cual pues todo el respeto para estos surfistas de olas grandes que realmente ya de esa afición han hecho pues una vida, y en este caso un peligro en su vida, porque realmente son condiciones peligrosas el estar ahí dentro en esa situación. Pedro, ¿desde qué edad aconsejas tú hacer windsurf y hasta qué edad? Bueno, pues nosotros en este caso tenemos también una escuela en la playa de Sardinero, en la primera playa de Sardinero. Son niñucos de 6, 7 años los que empiezan a iniciarse. También hay algún más pequeñito, sobre 5 años, que lo que hacen es un tipo paipo, pues juegan, tienen estos primeros contactos con el agua, pero una buena edad son estos 6, 7 años, que los niños ya empiezan a poder tener un poco más de autonomía, un poco más de fuerza, y estos primeros pinitos en el agua, pues la verdad es que a esas edades pues es muy interesante, ya que el niño tiene este centro de gravedad muy bajo, lo coge muy rápido. La verdad es que el aprendizaje para ellos es muy, pues prácticamente instantáneo, y el primer día ya están cogiendo olas con estas tablas grandes portopanos que les permiten deslizarse por el mar. ¿Y hasta qué edad? Pues hoy en día el surf es un deporte en Cantabria, es este motor turístico, económico y deportivo que tenemos en esta región. Es la industria, la economía azul, es una de las banderas de los deportes náuticos en Cantabria, y hoy estamos viviendo que el surf en Cantabria es generacional. Venimos de una tradición de familias surferas por Europa, por Estados Unidos, en Hawái, en el cual abuelos, padres, hijos hacen surf. Eso hoy en día ya lo estamos viviendo, por suerte, y de una manera muy gratificante en nuestra tierra, en el cual vemos nietos, padres y sus abuelos en el agua, compartiendo momentos, compartiendo baños, compartiendo sensaciones que solo este deporte puede pues ofrecerte, y cómo ese método y esa forma de vida a nivel generacional lo llevan en la sangre, y el salitre les queda de por vida ya en el cuerpo. Qué bien, qué bien. Pedro, a lo largo de todos estos años te habrá sucedido muchas anécdotas, ¿no? ¿Cuál es la que recuerdas con más cariño? Bueno, pues en todo ámbito de la vida, pues todos tenemos como situaciones, tanto a nivel comercial, tanto a nivel de campeonatos. Quizás los campeonatos, como son situaciones extremas y pues más complicadas de manejar, porque tienes que funcionar casi sobre la marcha, donde realmente puedes vivir situaciones pues más peculiares, desde gente que en la situación de la escuela monta quillas al revés, o desde gente que en los campeonatos como la vaca gigante hay peticiones de todo tipo de surfistas, prácticamente hasta gente con un nivel de iniciación que quieren ofrecer si quieren meterse en la vaca, que no están preparados. O sea, vives pues así a bote pronto, son situaciones que a veces
uno desde el desconocimiento no lo aprecia, pero cuando estás metido en ello ves que son anécdotas y son situaciones para recordar, contar, pero siempre con mucho cariño, porque realmente es muy gratificante ver la ilusión y ver la gente lo feliz de estar en el agua y las ganas que tienen de meterse al agua y de participar en este caso en un campeonato como la Vaca Gigante. ¿Cuándo es el próximo campeonato, Pedro, aquí en Cantabria? Tenemos activado ya el periodo de espera. Efectivamente, como bien comentaste, Jesús, ahí tuvimos en el Hotel Real la presentación el 16 de diciembre, por lo cual desde esa fecha activamos el periodo de espera que se alarga hasta mayo del 2025 y en cualquier momento, si las condiciones son óptimas, pues activaremos los diferentes tipos de alertas hasta llegar a una alerta verde que se convoca con 48 horas de antelación, en el cual el campeonato ya es irreversible y como en las 3 últimas ediciones esperamos que las olas superen con creces las previsiones y que tengamos olas muy grandes para el deleite del público que se acerca hasta la cantera Cueto aquí a Santander. Qué bien, pues muchísimas gracias, Pedro, y ahí estaremos viéndoos y aplaudiéndoos porque os lo merecéis, porque es un deporte de riesgo, pero es un deporte hermoso, hermanado con la mar. A vosotros, como siempre, la gente y el mundo del mar, en el cual el surfista también comparte como vosotros pues muchas vivencias, muchos momentos, muchas situaciones. Que un abrazo para toda la gente del mar y muchas gracias a vosotros, como siempre, Onda Pesquera. Gracias, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Onda Pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Ha llegado el momento de conectar con el puerto de Santander y escuchar una de esas bellas historias de la mar en la voz de Begoña Merino. Buenos días, Begoña, adelante. Buenos días, Jesús. Estrenamos año recordando algunas de las supersticiones que han acompañado a nuestra buena gente de la mar a lo largo de la historia. Muchas de ellas prácticamente han desaparecido y otras han evolucionado, como es el caso de la más conocida, la celebración de la botadura de los barcos, que aunque en la actualidad se realiza rompiendo contra el casco una botella de champán, antaño se realizaba con vino que a su vez era el resultado de sustituir o abandonar rituales que vienen de la época griega, cuando era sangre el líquido escogido para que a modo de ofrenda los dioses respetasen la vida de los marineros. Otras supersticiones, como llevar atuendos o complementos de color negro a bordo, se relacionaba con la muerte. Fechas con significado religioso, como por ejemplo el viernes, día de la crucifixión de Cristo, no era el día del gusto de los marineros para embarcarse, o como recoge el refranero popular, en martes ni te cases ni te embarques. El rechazo a que hubiera mujeres con o en la tripulación, afortunadamente ya es pasado, pero cuando las travesías eran largas y los marineros estaban meses sin tocar tierra, la presencia femenina solía ser motivo de celos y peleas, lo que generó esa prevención contra la presencia femenina a bordo. También, silbar o tirar piedras al mar se consideraba una forma de levantar las aguas y desatar tempestades. Tanto que un tiburón siguiera la embarcación o subir flores al barco se relacionaba con la muerte. Cuando alguien fallecía a bordo, se arrojaba el cuerpo al mar no solo por cuestión sanitaria, sino para evitar que el espíritu del fallecido atormentase a la tripulación. Se decía que los albatros eran guardeses de las almas de los desaparecidos en la mar, lo que les daba a estas aves una cierta inmunidad, ya que molestarlas, además de una falta de respeto hacia esas almas, traía una nefasta suerte, al igual que rescatar los cuerpos de los ahogados. También había símbolos y costumbres portadoras de fortuna, como las aletas de tiburón, las patas de conejo, pero hay una, por cierto, de mis favoritas y también tremendamente estética, que daba porte y majestuosidad a las grandes embarcaciones, los mascarones de proa. Figuras religiosas, mitológicas o femeninas talladas en madera, protectoras garantes del éxito en alta mar. Conocida también como Virgen del Navío, la figura del mascarón de proa en muchas ocasiones se elevaba a la categoría de obra de arte, sobre todo a partir del siglo XV y durante la época de esplendor del mundo de la navegación con sus grandes naves y galeones. Durante siglos se atribuyeron poderes
mágicos a los mascarones de proa, además de ser una manera de honrar al mar generador de riqueza y vida. El indicio más antiguo que se conoce y que data de 4000 años antes de Cristo lo encontramos en el dibujo de una embarcación rematada con una figura de pájaro en un vaso egipcio. Estas ornamentaciones fueron evolucionando y sofisticándose hasta ser la carta de presentación de auténticos museos flotantes. Y con este pequeño repaso a los símbolos y supersticiones en la mar, me despido hasta la semana próxima deseando a todos nuestros oyentes que aborden 2025 con piernas de mar, que el lenguaje marinero quiere decir con serenidad y equilibrio. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Y naturalmente, como en cada singladura, cuando ya tenemos a la vista el puerto de destino, vamos a escuchar al capitán de navío Eduardo Bernal en su espacio Necesitas la mar, te enseña. Hoy nos habla de hambre y sed. Adelante, capitán de navío. Necesitas la mar, te enseña. Hoy hablaremos de hambre y sed, extraído y adaptado de la obra Descubrimiento de los mares del sur, autor Amancio Landín y otros. Haremos una referencia general a las condiciones de vida en los buques descubridores de los siglos XVI y XVII, los efectos de las prolongadas y penosas navegaciones en la salud y en la vida de los tripulantes. El régimen alimenticio en la mar tenía su base en la carne de cerdo salada y en la galleta, también llamada bizcocho, un pan sin levadura cocido 2 veces para conservarse mucho tiempo. Ambos productos podían ser devorados por las ratas y ciertos ortópteros, aunque mucho más vulnerables al calor, la humedad y el gorgojo eran las gramíneas y las legumbres usuales. El cocinero de turno aderezaba sus guisos, cuando lo había o cuando el estado de la mar permitía hacer lumbre a bordo. Si el puerco salado era plato cotidiano, esto provocaba la apetencia de agua para matar la sed. Pero los toneles de agua, apenas transcurridos unos días desde la salida de puerto, empezaban a corromperse por el calor y por la falta de higiene de los mismos recipientes. Insoportable por su tibieza, sabor, olor y color, generosa en la cría de bacterias, aquella agua solía ser remedio inmediato de angustias y causa subsiguiente de otras muchas, acompañadas de cólicos, vómitos y fiebres. Los descubridores del Pacífico pasaban a veces meses enteros sin hallar una isla en que renovar la aguada. El registro de un cronista sobre las penurias del primer viaje a través del Pacífico dice: navegamos durante 3 meses y 20 días sin probar ningún alimento fresco. La galleta que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda la sustancia, y tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Para no morir de hambre, llegamos al terrible trance de comer pedazos de cuero con que se había recubierto el palo mayor. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida, pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. En la campaña de 1741 del jefe de escuadra José Pizarro contra los barcos del británico George Anson, fue tanta la necesidad de alimentos por imposibilidad de abastecerse a causa de continuos temporales que un marinero español llegó a ocultar en su lecho el cadáver de su hermano para beneficiarse así de la miserable ración que le correspondía al muerto. Volviendo a la sed, en palabras del cronista de la expedición de Cuba a Yucatán de 1517, decía que en las lenguas y bocas teníamos grietas de la secura. Urdaneta, que antes de su tornaviaje participó en la expedición de Loaísa de 1525, cuenta así sus penalidades. A mediodía comenzamos a buscar agua alguna para beber, porque hacía sol, y no hallando agua íbamos muy sedientos, y era tanta la sed que teníamos que los más de nosotros no nos podíamos mover, que nos ahogábamos de sed, y en esto me acordé yo que quizá me remediaría con mis orinas, y así lo hice. Luego bebí 7 u 8 sorbos de ella y torné en mí como si hubiera comido o bebido. Para mayor aflicción, si las ratas, hormigas y cucarachas se conformaban, aunque no siempre, con el convite de la despensa,
Los piojos y otros parásitos buscaban un contacto más íntimo con el hombre a cuenta de su propia sangre. Las voraces ratas se comían los forros del buque, roían las botijas para beberse el agua, atentaban contra las provisiones de cocina, mordían las manos de los hombres de guardia junto a los recipientes de bizcocho, peleaban con papagayos y gallinas hasta devorarlos, e incluso atacaban a los gatos y les hacían huir a bocado limpio. Cazando ratas la dotación, se arrojaban al mar diariamente más de un centenar, algunas de ellas del tamaño de pequeños conejos, y en ocasiones se comían unas a otras. En otra navegación, en una fragata con el agua muy racionada, una interminable columna de cucarachas había atacado y destruido gran parte de los barriles con el líquido elemento. Un sistema eficaz era colocar unas vasijas con agua y miel que cada 4 horas rebosantes de cucarachas se vaciaban por la borda. Pena daba ver cómo el agua dulce y la miel se ofrecían como cebo a estos bichos. Pero, y voy terminando, la mayor desdicha era la enfermedad del escorbuto, por carencia de vitamina C, por la que las encías se hinchaban hasta el punto de sobrepasarles. Todo esto sin contar con fríos, calores, añoranzas, severísimos castigos, otras enfermedades, miedos, fatigas, naufragios y muertes. La hazaña de la navegación a vela, un modo de simbiosis entre el hombre y la naturaleza, exigía en aquellas campañas sacrificios apenas imaginables. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España. Gracias a todos por formar parte de esta gran familia de la mar. Hemos transmitido, con la colaboración de la Fundación Titanic y de la Academia Española de la Radio, y lo hemos hecho, como cada día, a través de Radio España, la emisora número 1 de la radio española. La verdad es que todo hace indicar que, a pesar del gobierno, este puede ser un año esperanzador para nuestra buena gente de la mar. Que Dios y nuestra Santa Patrona, la Virgen del Carmen, nos ayuden para que así sea. Estamos orgullosos de navegar con todos vosotros a bordo en este buque informativo llamado Onda Pesquera, la radio de la mar. Que nuestra Santa Patrona, la Virgen del Carmen, nos permita a todos, especialmente a toda nuestra buena gente de la mar, pasar una feliz semana. Volveremos a estar aquí, juntos, dentro de 7 días. Esto es Radio España, esto es Onda Pesquera, esto es la radio de la mar.